Bienvenidos lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Y si quieres más novelas, capítulos adelantados y contenido exclusivo, encuéntranos en Patreon. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Yunes Lost, Gianeap, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Tomás Caligiore, Jeffrey Rugama, José Perea, he sido domesticada por la vara de Maestro Crack 2, 0, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Alda S5K, Silver Flash, Ahmed Enríquez, Héctor Brian López Grefa, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Alan Daniel, Jihan Ortiz 6714, Eduardo Salgado 5667, Efraín Bárcena J7G, XD 7435, Joao Víctor GH8FW, Esteban Santis 9420, Tomás Alejandro Ibanes 573, Martín Rodríguez 5150, Rodelero 5858, Casio Silva Batista 316, Altito 01, Erickson Antonio 5362, Tupe J9F, Tomás Sinaloa 1106, Lcelruconxil 1594, José Sullón RT4BM Hidratren 5391, Juan Ceballos 612, Humberto de la Cuadra 5949, Eyeri Ramírez 6564, Juan Soto XL4SS, José Miguel Parque, Jonathan León Díaz 5061, DS Diego 5359 y César Eduardo Achaguardia, y sin más comencemos con la novela. Dios de la Espada Descarado capítulo 1081 al 1090, capítulo 1081. El Loto Dorado de la Iluminación, parte 1, después de ser reprendidos por el Señor de la Bienaventuranza, Buda, sin importar lo que pensaran en sus corazones, al menos en la superficie, la actitud de todos volvió a la normalidad. Todas las miradas se centraron en Uki. En comparación con Uki, naturalmente saben más sobre la función del Loto Dorado de la Iluminación. En cierto modo, esto es una prueba. No es necesariamente posible recorrer los 81 lotos dorados. De hecho, quizás debería decirse que es definitivamente imposible recorrerlos todos. Desde el momento en que el Loto Dorado de la Iluminación fue otorgado por primera vez en la Tierra Pura hasta el día de hoy, han pasado millones de años, pero el número de personas que realmente han podido caminar a través de los 81 Lotos Dorados de la Iluminación y entrar en la montaña sagrada es menos de 5 dedos de largo. Entre tantos discípulos budistas presentes en Lingshan hoy, el único que verdaderamente ha caminado a través de los 81 lotos dorados es el Buda Dipankara. El Buda Dipankara es una gran figura budista del mismo periodo que el Buda de la Dicha. Goza de un estatus altísimo y prácticamente nunca se involucra en nada, dedicándose siempre a la práctica espiritual. Este es un discípulo del budismo y le resulta fácil alcanzar la iluminación del loto dorado. Uki no es un discípulo budista en absoluto, por lo que la dificultad es el doble en comparación con esos discípulos budistas. En este caso, de hecho, nadie tenía en alta estima a Uki. Simplemente sentían que esta era una gran oportunidad desperdiciada. Sin embargo, como el Señor de la Dicha ya había dejado clara su postura, nadie se atrevió a cuestionarla. El tiempo pasó lentamente y Uki avanzó paso a paso bajo la mirada de todos. Pasó un día entero y Uki solo había pisado 7 lotos dorados. Esta velocidad ya es muy larga en comparación con el tiempo que tardó a otras personas en pisar el loto dorado de la iluminación en el pasado. Ya sabes, al Buda Dipankara solo le tomó 3 días pisar los 81 lotos dorados y entrar en la montaña Lingshan. La dificultad de alcanzar la iluminación se duplicaría con cada paso que dieras sobre un loto dorado. Si no pudieras comprenderlo, caerías directamente del loto dorado y declararías el fracaso. En términos generales, la cantidad de lotos dorados que puedes pasar al principio es básicamente un número fijo. 18 flores debería ser su límite. Mirando a Uki, Due no pudo evitar sacudir la cabeza y suspirar suavemente.
Como uno de los discípulos más orgullosos del Señor de la Dicha, había transitado con naturalidad el loto dorado de la iluminación. Solo le tomó un día alcanzar la posición del 36º loto dorado. Después, su ritmo disminuyó. Finalmente, aguantó 7 días antes de caer en la posición del 57º loto dorado. Cuando pisó por primera vez el loto dorado de la iluminación, acababa de entrar en el reino de Buda, lo que era similar a la situación actual de Wu-Ki. Pero la velocidad actual de Wu-Ki es demasiado lenta, y casi no hay esperanza. La posición de los 18 lotos dorados debería ser el límite. Sabes, no es tarea fácil para el Señor de la Dicha ofrecer el loto dorado de la iluminación. Se necesitan al menos miles o incluso decenas de miles de años para abrirlo una vez. Es un desperdicio desperdiciarlo en alguien que solo puede pisar 18 lotos dorados. Naturalmente, Wu-Ki no sabía lo precioso que era el loto dorado de la iluminación, y no sabía que tanta gente estaba observando e incluso adivinando a dónde llegaría finalmente. Sin embargo, Wu-Ki es una persona muy pragmática. Sintió los beneficios que estos lotos dorados le brindaban y naturalmente comprendió que esta era una oportunidad única. Si existe una oportunidad, ¿por qué no aprovecharla? Mientras Wu-Ki comprendía los principios budistas sobre el loto dorado, también estaba deduciendo su propia habilidad con la espada. Al igual que cuando Wu-Ki se dio cuenta de los poderes mágicos del diablo en el gran cielo demonio, podría aplicar lo que había aprendido a otras situaciones y mejoraría enormemente su habilidad con la espada. El camino de Wu-Ki en la esgrima es diferente al de otros practicantes. Es su propio camino. Desde estar poseído por el diablo al principio, hasta finalmente comprender la verdad y forjar un camino de espada que era superior al del diablo, el camino de espada de Wu-Ki ya había saltado del reino mundano. El camino del mal se puede integrar en el camino de la esgrima y, naturalmente, el camino del budismo también se puede integrar. Esto no es arrogancia, sino el único camino para que toda persona verdaderamente fuerte pueda tener éxito. Puedes aprender de las costumbres de los demás, pero nunca podrán apropiarte de ellas. Solo recorriendo tu propio camino podrás liberarte de las ataduras originales y convertirte en el ser verdaderamente poderoso. Aunque las enseñanzas del Buda son poderosas, todavía no pueden sacudir la intención original de Wu-Ki. Es precisamente porque no solo comprende el budismo, sino que constantemente deduce la intención de la espada e integra el budismo en su esgrima, que la velocidad de comprensión de Wu-Ki parece tan lenta. Sin embargo, al propio Wu-Ki no le importó en absoluto. No tenía ni idea de que podría fracasar tras pisar estos 81 lotos dorados, ni siquiera lo había considerado. Simplemente siguió los procedimientos, queriendo aprovechar la oportunidad que se le presentaba y aumentar su fuerza al máximo. En cuanto a cuánto tiempo tomaría, a Wu-Ki no le importaba en absoluto. Además, era diferente de lo que Due y los demás habían adivinado. Con el paso del tiempo, la velocidad de Wu-Ki al pisar el loto dorado no aumentó en absoluto. Incluso podría decirse que era incluso más rápida que antes. Después de que pasaron 3 días, el número de lotos dorados que Wu-Ki había pisado ya había superado los 18 que Due había adivinado, y llegó directamente a 32. Además, a juzgar por la condición actual de Wu-Ki, esto está lejos de su límite. Hasta ese momento, todos en Lingshan estaban alborotados nuevamente, y sus ojos mirando a Wu-Ki también se volvieron más solemnes. Simplemente no podían comprender por qué la situación había llegado a un punto tan increíble. Por supuesto que en realidad no es su culpa. Porque se puede decir que la forma de comprensión de Wu-Ki es completamente diferente a la de todos los que le precedieron. Para otros, estos lotos dorados de la iluminación se vuelven cada vez más difíciles de obtener a medida que pasa el tiempo, pero para Wu-Ki es todo lo contrario. Cuando desconocía por completo el budismo, fue el momento más difícil para él comprenderlo. A medida que profundizaba su comprensión del budismo, su velocidad para deducir el Dao de la espada se hacía cada vez más rápida. Cuando el Dao de la espada se transformó, lo que él quería comprender ya no era el gran camino en estos lotos dorados, sino su propio Dao de la espada. Los extraños no pueden ver ni pensar en esto en absoluto.
Entre los presentes, los únicos que realmente podían adivinar algunas pistas, además del Buda de la felicidad, eran el Buda de Dipankara. Cuando sus ojos se posaron en Wukey, la sombra del maestro de la espada Chengilin apareció nuevamente en la mente del señor Buda Dipankara. Naturalmente, el maestro de la espada Chengilin no caminó a través del loto dorado de la iluminación, porque incluso el señor de la felicidad actual es muy inferior al maestro de la espada Chengilin original. Como sucesor del maestro de la espada Chengilin, Wukey no se atrevería a decir que es tan brillante como el maestro de la espada Chengilin, pero al menos definitivamente no es una persona mediocre. A los ojos del señor Buda Dipankara y del señor Buda de la máxima felicidad, probablemente no sería un problema para Wukey caminar a través de estos 81 lotos dorados de la iluminación. Lo único a lo que vale la pena prestar atención es cuánto puede ganar Wukey con ello. Por supuesto, tal vez el señor de la felicidad tenga intenciones más profundas, pero al menos no puede adivinarlo ahora, por lo que solo puede avanzar paso a paso. Capítulo 1082. El loto dorado de la iluminación, parte 2. El camino de la inmortalidad, el camino del mal, el camino del budismo. Para la humanidad, estas son las tres direcciones principales para todos los practicantes. No importa a qué grupo pertenezcas, pero la forma de practicar es la misma. En cuanto a los practicantes de espada como Wukey, en realidad es más bien un camino secundario, o en otras palabras, para la mayoría de los practicantes, la esgrima se integrará en una de las categorías. Tomemos como ejemplo a Ian Weichen. De hecho, Ian Weichen también es experto en esgrima, y empuña la espada demoníaca asesina cielos. Pero, en definitiva, para Ian Weichen, la esgrima es solo un auxiliar, una forma de lucha, no su arte. Su verdadero arte es simplemente el arte de la magia. Lo mismo ocurre con el emperador Donghua. La espada del cielo también es solo auxiliar. Sus raíces se encuentran en el camino de la inmortalidad. Según el sentido común, Wukey también debería elegir este camino. Pero Wukey abandonó fundamentalmente otros caminos y se embarcó verdaderamente en el camino de la esgrima que le pertenecía solo a él. Entre todos los antiguos y poderosos seres de la raza humana, hay muy pocos que realmente pueden practicar solo el camino de la espada, y el único que realmente puede tener éxito es el maestro de la espada Chengilin. De hecho, ni siquiera Wukey hoy tiene éxito. Simplemente sigue este camino. En el reino superior, Wukey comprendió sucesivamente los caminos de la inmortalidad y los demonios en el palacio inmortal y el gran cielo demonio, respectivamente. Encontró algunos malentendidos, pero finalmente lo logró. Y ahora, con la ayuda del loto dorado de la iluminación, he comenzado verdaderamente a comprender el camino budista. Comparado con los caminos de los inmortales y los demonios, el budismo en sí mismo es extremadamente especial, como si se tratara de un mundo que Wukey nunca antes había tocado. A medida que Wukey profundiza su comprensión del budismo, es como si se le hubiera abierto una puerta que le permitiera encontrar una nueva dirección para seguir perfeccionando su camino con la espada. O para ser más precisos, le facilitó el acceso a un reino más profundo. Esto es de vital importancia para Wukey. La llamada espada que puede romper todas las leyes puede sonar increíble, pero, de hecho, requiere que al menos tengas contacto con todas las leyes antes de poder hablar de la palabra romper. Solo estando más alto podrás ver más lejos. Si no puedes estar por encima de todas las cosas, ¿cómo te atreves a decir que tu espada puede romper todas las cosas? Hay 3000 caminos excelentes, pero en realidad, todos conducen al mismo destino. Cuando uno practica verdaderamente hasta el final, no hay diferencia esencial. El tiempo pasó poco a poco, y Wukey continuó pisando el loto dorado de la iluminación una y otra vez, sin ninguna señal de quedarse atascado. Cuando pasó el quinto día, Wukey ya había caminado a través de 61 lotos dorados. En ese momento, ya nadie dudaba de la fuerza de Wukey. Incluso si fallaba de inmediato, el resultado de pisar 61 lotos dorados sería suficiente para silenciar a todos. Incluso los ojos de Due estaban llenos de complejidad cuando miró a Wukey en ese momento. Al principio, fue el primero en dudar de Wukey y el menos optimista sobre él.
Pero ahora, incluso él albergaba una vaga intuición de que Wauki podría realmente completar estos 81 lotos dorados de la iluminación y obrar un milagro. Palacio Xuantian. Mientras Wauki pisaba el loto dorado de la iluminación en el paraíso, el señor demonio Cuervo Negro finalmente regresó al Palacio Xuantian y ahora estaba arrodillado en el Salón Xuantian. De hecho, desde que el señor demonio Cuervo Negro regresó, ha estado arrodillado durante un día y una noche. El señor Xuantian parecía haberlo olvidado y no mostró ninguna expresión, pero cuanto más sucedía esto, más asustado estaba el señor demonio Cuervo Negro. Las heridas en su cuerpo no se habían recuperado mucho. Lógicamente, debería haberse recluido para recuperarse de inmediato, pero en esta situación, ¿cómo podría tener el coraje para hacerlo? Como si hubiera escuchado los pensamientos del señor demonio Cuervo Negro, justo cuando la noche estaba a punto de caer nuevamente, Lord Xuantian finalmente apareció lentamente en el Palacio Xuantian. Soy incompetente, por favor castígueme señor. Con un ruido sordo, el señor demonio Cuervo Negro hizo una reverencia con fuerza y puso su cabeza en el suelo, sin atreverse a moverse en absoluto. Tras unas pocas docenas de respiraciones en silencio, la voz del señor Xuantian finalmente sonó. Puedo darte una oportunidad para explicarte, pero esta es la única oportunidad. Será mejor que lo pienses bien antes de hablar. La voz del señor Xuantian era muy leve, tan débil que parecía como si no tuviera ningún aire mundano, pero fue precisamente por eso que hizo que el señor demonio Cuervo Negro sintiera aún más miedo. En términos generales, cuanto más tranquilo está el señor Xuantian, más enojado está. Si lo regañas tan pronto como lo conozcas no habrá peligro. Tomando una respiración profunda, el señor demonio Cuervo Negro sopesó los pros y contras en su mente, pero finalmente eligió decir la verdad. Aunque decir esto podría correr el riesgo de ofender al dragón demonio, o incluso causar el disgusto del señor dragón, si no lo decía, temía que ni siquiera sería capaz de superar el obstáculo actual. En respuesta a su honorable señor, fue el honrado descendiente del dragón, el joven maestro dragón demonio, quien nos obstruyó, lo que nos llevó a no poder matar a Uruki. Después de organizar sus pensamientos, el señor demonio Cuervo Negro contó honestamente todo lo que sucedió después de que sintió la muerte del señor demonio Gomo y otros y corrió a la estrella dragón demonio. Naturalmente, esto también incluye el hecho de que Long Sun personalmente tomó medidas para herirlo gravemente. De hecho, este es precisamente el punto más crucial de todo el proceso. De lo contrario, con su fuerza, incluso si Xiaowei intentara detenerlo y el maestro taoísta Qian Kun se autodestruyera, ¿cómo podría salvar a Uruki? Después de escuchar en silencio la explicación del señor demonio Cuervo Negro, incluso Lord Xuantian permaneció en silencio mientras tomaba una taza de té. Era como si estuviera reflexionando sobre la credibilidad de las palabras del señor demonio Cuervo Negro, y también como si estuviera reflexionando sobre la verdadera intención de las acciones del señor dragón. Naturalmente, al señor Xuantian no le importaban los sentimientos del señor demonio Cuervo Negro, pero, de hecho, este periodo de tiempo fue sin duda un gran tormento para el señor demonio Cuervo Negro. Entendido. Ya puedes bajar. Mirando al señor demonio Cuervo Negro, Lord Xuantian dio una débil instrucción. No fue hasta ese momento que el señor demonio Cuervo Negro finalmente dio un suspiro de alivio y se retiró sin siquiera atreverse a levantar la cabeza. Tras recorrer el Palacio Xuantian, un destello de brillantes apareció lentamente en los ojos del señor Xuantian. ¿Acaso ser descendiente del maestro de la espada Chen Yijing te hace dudar de nuevo? Parece que aún no puedes dejarlo pasar, sin embargo, la guerra contra la raza humana es imperativa. Aunque tu raza dragón se oponga, no podrás detenerme. Un descendiente del clan dragón cuyo linaje ha despertado por segunda vez. Bueno, puedo usarlo para poner a prueba tu actitud. Señor dragón, por favor no me decepciones. Al mismo tiempo, Xiaowei también regresó obedientemente al palacio donde estaba Long Sun y se arrodilló frente a él. Puede que otros no lo sepan, pero él lo sabía con claridad. Long Sun ya había visto la escena en la que cooperó con Uki para asediar al señor demonio Cuervo Negro. Naturalmente, no tenía sentido discutir. Sin embargo, el tratamiento de Xiaowei fue mucho mejor que el del señor demonio Cuervo Negro.
no solo se encontró con el señor dragón poco después de arrodillarse, sino que, antes de eso, el clan dragón ya le había enviado elixires para que se recuperara de sus heridas. Ahora sus heridas están casi curadas. Capítulo 1083. El loto dorado de la iluminación, parte 2. Señor dragón, el dragón demonio sabe su error. Arrodillándose obedientemente en el suelo, Xiao Wei admitió su culpa con la mayor sinceridad posible. Si alguien no lo conociera, probablemente pensaría que estaba sinceramente arrepentido. Desafortunadamente, este truco obviamente no tuvo efecto en Long Sun, incluso si Xiao Wei se esforzó por expresar algunas lágrimas de arrepentimiento. Mal. ¿Qué hiciste mal? Eres muy valiente. Te lo encubrí, pero te diste la vuelta y fuiste a salvar a la gente. ¿Cómo pudiste tomarme en serio? Mirando a Xiao Wei, Long Sun dijo lentamente. Me equivoqué. No debería haberme preocupado en absoluto por ti. Debería haberte dejado morir en manos del Cuervo Negro. Al escuchar las palabras de Long Sun, Xiao Wei no pudo evitar sentirse avergonzado. Si fuera cualquier otra persona, en ese momento, habrían estado tan asustados que habrían pedido clemencia, pero el rostro de Xiao Wei era obviamente mucho más grueso de lo que los extraños imaginaban. Además, Xiao Wei parece tonto, pero en realidad, es muy astuto. El regaño de Long Sun parecía muy feroz, pero Xiao Wei en realidad podía escuchar que Long Sun no estaba realmente tan enojado. Para golpear a una serpiente, hay que usar un palo. Xiao Wei no es tonto, así que aprovechó la oportunidad para hacer trampa. Es porque sé que tú, Long Sun, eres bueno conmigo que me atrevo a ser un poco terco de vez en cuando. Wookie es realmente mi buen amigo y mi hermano, no puedo verlo morir. Además, no queda ninguna prueba, así que por favor no te enfades, ¿de acuerdo? Al escuchar lo que dijo Xiao Wei, Long Sun realmente se divirtió. Este pequeño bastardo no ha aprendido nada bueno, pero es mejor que nadie a la hora de fingir ser estúpido y obediente. Pero tras ser intimidado por Xiao Wei, Long Sun ya no pudo contenerse. De hecho, no quería hacerle nada a Xiao Wei. Sin embargo, hay algunas relaciones importantes que Xiao Wei debe comprender. Su rostro se ensombreció, y un rastro de sarcasmo apareció en el rostro de Long Sun. ¿Pruebas? ¿Quién crees que es Wookie? Tratándose del maestro Xuantian, ¿qué significa una prueba? El nivel de Xiao Wei aún es muy bajo. No comprende que muchas cosas en este mundo no requieren ninguna prueba. Especialmente cuando se trata del señor Xuantian y su nivel, basta con creerlo. Ni siquiera importa la verdad o la falsedad, y mucho menos la evidencia. La razón por la que no tomaron medidas contra Xiao Wei no fue porque no hubiera pruebas, sino porque estaba protegido por Long Sun. Long Sun, ¿estás diciendo que este asunto aún no ha terminado? Xiao Wei tampoco era estúpido y reaccionó de inmediato. Fin. Tú lo deseas. Con un resoplido frío, Long Sun dijo con voz fría. Si no me equivoco, ahora el maestro Xuantian probablemente esté listo para actuar él mismo. A menos que Wookie nunca abandone el paraíso, nadie podrá salvarlo. Xiao Wei no lo había tomado en serio al principio, pero cuando escuchó esto, de repente se sobresaltó y de inmediato se puso ansioso. El maestro Xuantian es una persona tan poderosa, ¿por qué tomaría medidas personalmente contra una figura pequeña como Wookie? Una figura pequeña. Mató a tantos señores demonios de un solo golpe, y además es descendiente del maestro de la espada Cheng'in. Si le das unos cuantos miles de años más, ¿quién se atrevería a decir que es una figura pequeña? Dijo Long Sun con una mueca de desprecio y voz fría. ¿Qué hacemos entonces? Preguntó Xiao Wei con ansiedad. Deberías prestarte más atención. Long Sun arqueó las cejas y continuó. La gente del Palacio Xuantian no tardará en llegar, será mejor que estés preparado para el desafío. Además, si en el futuro tienen alguna prueba, no podré protegerte. Tarde o temprano, te pondrán en la plataforma rebanadora del dragón. Estoy bien, lo máximo que haré es no aparecer. ¿Pero qué hay de Wookie? Long Sun, ¿puedes salvarlo? Xiao Wei no estaba demasiado preocupado por su propia condición. En cambio, le preocupaba más la seguridad de Wookie. Al ver tales sentimientos, Long Sun no pudo evitar suspirar en su corazón.
Pero en la superficie, todavía no mostró ningún signo de lucha, e inmediatamente regañó. Ridículo, no lo maté yo mismo, lo cual ya es suficiente, ¿todavía quieres que salve a un ser humano? A partir de hoy, no podrás salir del palacio sin mi orden. Piérdete. 72 flores. Cada paso que dé Wookiee ahora causará revuelo. No se trata solo de cuántos lotos dorados puede pisar Wookiee. Lo más importante es que, desde que Wookiee pisó el 67º loto dorado de la iluminación hace mediodía, la luz de Buda ha aparecido en su cuerpo. No es la luz del Buda en el loto dorado de la iluminación, sino la luz del Buda que verdaderamente nace de Wookiee. Aunque no parezca tan pura, sigue siendo la luz del Buda después de todo. Que Dios te tenga compasión. Muchos discípulos budistas llevan muchos años practicando, pero aún les resulta difícil producir la verdadera luz de Buda. Sin embargo, Uchikai solo caminó sobre el loto dorado de la iluminación una vez, y antes de terminar de caminar, produjo la luz de Buda. Esto es demasiado impactante. No es la luz de Buda, es la luz de la espada. Al escuchar las discusiones de los discípulos budistas a su alrededor, el rostro de Due se veía un poco feo, pero finalmente habló para explicar. Sí, aquella no era la luz del Buda, aunque lo parecía, pero en realidad era la luz de la espada. Esto parece mucho más fácil de entender, pero en realidad solo aquellos que han alcanzado el nivel de un ser poderoso comprenderán lo difícil que es. No es exagerado decir que esto es incluso más difícil que el nacimiento de la verdadera luz de Buda. Desde una persona que no entendía el budismo en absoluto, hasta ahora comprender el budismo e incluso integrar la naturaleza de Buda en el manejo de la espada, deduciendo gradualmente esa luz de espada, incluso para esos genios, puede tomar al menos miles de años, o incluso más, para alcanzar este nivel. Pero a Wookiee solo le tomó menos de 7 días, y ni siquiera había completado los 81 lotos dorados de la iluminación. ¿Qué clase de talento y habilidad tan aterradores poseía? Solo pensarlo puede hacer que la gente se sienta loca. Si antes había sentido algo de celos de Wookiee, Due ahora descubrió impotente que frente a un Wookiee así, ni siquiera podía sentir celos. No fue hasta ese momento que Due comprendió por fin la maldad del descendiente del maestro de la espada Cheng'in. Incluso pensó que tal vez nunca tendría la oportunidad de alcanzarlo en toda su vida. Wookiee sigue avanzando y su velocidad es cada vez más rápida. En menos de una hora, Wookiee volvió a pisar 6 lotos dorados. Mientras Wookiee seguía avanzando, la luz del Buda en su cuerpo finalmente se transformó lentamente en la luz de una espada. En ese momento, aunque nadie lo explicara, todos pudieron ver que era la luz de una espada. Contiene el verdadero poder y la intención de la espada del budismo. Cuando los 7 días estaban por terminar, Wookiee volvió a pisar el loto dorado número 80, pero esta vez, Wookiee se detuvo de repente. Claramente, solo faltaba un loto dorado para completar el viaje y entrar a la montaña sagrada, pero Wookiee parecía incapaz de dar este último paso. Capítulo 1084 Avance y esperanza. La multitud volvió a hacer ruido, miraba a Wookiee y señalaba, como si adivinaran cuando Wookiee caería del loto dorado. Sin embargo, pocas personas notaron que en ese momento, el rostro del Señor de la Bienaventuranza, que siempre había tenido una expresión tranquila, de repente se volvió solemne, e incluso reveló un toque de expectativa. Antes, Wookiee había pisado 80 lotos dorados de la iluminación, lo cual era algo natural a los ojos del maestro taoísta del paraíso. No tenía nada de sorprendente. Pero este último paso, incluso antes de darlo, ya había atraído la atención del maestro budista del paraíso. Por supuesto, Wookiee ya no sabe nada de todo esto. Incluso si lo supiera, probablemente no tenga tiempo para prestarle atención. En este momento, Wookiee ha llegado verdaderamente al momento más crítico de esta comprensión. Tal como Wookiee había adivinado cuando el Señor de la Bienaventuranza, Buda, le dio directamente el loto dorado de la iluminación para que lo comprendiera, no fue demasiado difícil para Wookiee simplemente pisar el loto dorado de la iluminación. Incluso si la naturaleza de Buda está integrada en la intención de la espada, también se puede decir que está dentro de las expectativas del Señor de la Bienaventuranza, Buda. Como sucesor del maestro de la espada Cheng'in, sería una broma si Wookiee ni siquiera pudiera hacer esto.
Pero ahora es completamente diferente. La razón por la que Wookiee no pisó el último loto dorado de la iluminación en este momento no fue porque no pudiera hacerlo, sino porque quería obtener más. En otras palabras, ya ha saltado del reino del loto dorado de la iluminación. Si está dispuesto a dejar de lado su obsesión, Wookiee puede fácilmente pasar por encima del último loto dorado y entrar en la montaña Lingshan. Pero cuando realmente llegó el final, Wookiee perseguía más que solo eso. Comprender el budismo e incluso integrar la naturaleza de Buda en la intención de la espada son solo medios. En este punto, lo que Wookiee desea ya no es simplemente comprender la espada del budismo. Quiere aprovechar esta oportunidad para trascender verdaderamente y hacer que su intención de la espada supere los tres caminos de los inmortales, los demonios y los Budas. Por supuesto que en realidad no hay máximos ni mínimos en el Tao. Que Wookiee lo haya hecho no significa que su esgrima sea más poderosa que las tres formas de inmortales, demonios y Budas. Lo único poderoso es la esgrima de Wookiee, o incluso el propio Wookiee. Esta no es una diferencia de fuerza, sino una diferencia de verdadero alcance. Solo dando este paso uno puede tener la oportunidad de trascender verdaderamente y entrar en el reino del Señor. Entre la raza humana, nadie ha alcanzado el reino del Señor. El maestro original de la espada Chen Guilin pudo haberlo alcanzado, pero murió en la guerra antes de poder acceder a él. De lo contrario, con los medios del maestro de la espada Chen Guilin, si realmente tuviera la fuerza del Señor Supremo, la raza humana podría no haber sido derrotada en la antigua batalla. Después de la antigua guerra, la fuerza de los maestros humanos sobrevivientes había mejorado enormemente, pero incluso después de millones de años, nadie pudo dar este paso. Otros, incluso el actual Señor de la Felicidad, aún están un poco lejos de alcanzarlo. Por supuesto, la posibilidad es solo una posibilidad, lo que no significa que definitivamente puedas entrar en ella, pero aún así es suficiente. Para la raza humana, cualquiera que tenga el potencial de trascender y entrar en el reino del Señor es absolutamente el tesoro más preciado. Pero en ese momento, a través del loto dorado de la iluminación, el Señor de la Dicha vio tanta esperanza en Wookiee. ¿Cómo no iba a tomárselo en serio? Sumido. Wookiee permaneció en este loto dorado durante 3 horas. Justo cuando el Buda Señor de la Dicha pensaba que Wookiee iba a fracasar, una brillante luz de espada brotó repentinamente de su cuerpo, como si un loto verde floreciera al instante. Sí, sobre este loto dorado de la iluminación, un loto azul creció de la nada, haciéndolo aún más llamativo. El color verde incluso eclipsó al mismísimo loto dorado de la iluminación, y una tenue intención de espada se desbordó lentamente de él. Incluso la gente de Lingshan pudo percibirla con claridad. Ese indicio de intención de espada parecía contener no solo la naturaleza de Buda, sino también el aura diabólica e inmortal. Pero a medida que el loto verde continuó girando, las otras auras se desvanecieron gradualmente y finalmente se disiparon por completo, dejando solo la intención de espada más pura. En el vacío, Wookiee de repente abrió los ojos. Pareció como si, en un instante, el mundo entero comenzara a temblar. Wookiee levantó ligeramente el pie y, en un instante, pisó con facilidad el último loto dorado de la iluminación. En ese instante, Wookiee abrió repentinamente el reino de la espada del loto verde en este paraíso. Aunque las reglas del paraíso lo restringían, el reino de la espada del loto verde solo podía cubrir un área de varios metros alrededor de Wookiee. Aunque Wookiee solo desplegó la espada por un instante, retrajo su intención. Pero eso sí significa que Wookiee puede movilizar el poder del reino de la espada del loto verde en este paraíso. Esto es más importante que cualquier otra cosa. Dejando de lado su fuerza, eso significa que, al menos en términos de reino, Wookiee ha alcanzado un nivel comparable al del Buda de la felicidad. Amitabha. Un canto budista sonó lentamente. En el momento en que Wookiee entró en Lingshan, el Buda de la Dicha sonrió, juntó las manos y dijo en voz baja: «Felicitaciones al maestro de la espada del loto azul por alcanzar el gran camino. El maestro de la espada del loto verde». Sí, a partir de ese momento, el título de Señor Buda de la Felicidad equivalía a reconocer el estatus de Wookiee. Gracias, Señor Buda, por su ayuda. Wookiee hizo una reverencia y le agradeció solemnemente.
Tras pisar el loto dorado de la iluminación, Wookiee comprendió naturalmente su inestimable valor. Estos 3 breves días fueron, sin duda, la mayor oportunidad para Wookiee desde su llegada al reino exterior. Pase lo que pase, Wookiee le debe un gran favor al Señor de la Felicidad. Pisaron 81 lotos dorados de la iluminación a lo largo del camino. Sin importar su actitud anterior, al volver a ver a Wookiee, todos se llenaron de admiración. Por un instante, todos se acercaron a saludarlo. Después de que Wookiee devolvió los saludos uno por uno, finalmente se calmó. Después de dejar que todos se fueran, el Señor de la Felicidad finalmente comenzó a hablar con Wookiee. Por supuesto, no todos se fueron. Al menos el señor Dipankara Buda se quedó. Con su fuerza y estatus, no había necesidad de ocultarle nada. Una plataforma de loto apareció frente a él. Tras indicarle a Wookiee que se sentara, el Buda del paraíso habló lentamente. Antes, entraste al paraíso con la ayuda del rosario que le di al maestro taoísta Qiankun. Sentí vagamente una relación de causa y efecto, pero aún no lo entiendo del todo. ¿Qué sucedió antes que requirió que el maestro taoísta Qiankun se autodestruyera para enviarte al paraíso? Ningún extraño vio la batalla entre Wookiee y el señor demonio Cuervo Negro, por lo que, naturalmente, otras personas no tenían forma de saber qué sucedió. Al hablar del maestro taoísta Qiankun, Wookiee sintió una ligera amargura en el corazón y suspiró. Luego relató todo el proceso con detalle. Wookiee también sabía que este asunto era de gran importancia, e incluso cuando se encontró con el señor dragón en la estrella dragón demonio, no ocultó nada y le contó todo. Capítulo 1085. Jaula. Wookiee habló con mucha atención, y el señor de la dicha también escuchó con atención, e incluso le hizo algunas preguntas detalladas. Le tomó casi media hora comprenderlo todo. Como el Buda de la dicha no podía hablar, Wookiee preguntó primero. Buda, ¿puedo preguntar? ¿Hay alguna noticia del exterior? Xiaowei está en peligro. Cuando el maestro taoísta Qiankun se inmoló, Wookiee no tuvo oportunidad de reaccionar y fue empujado directamente al canal de transmisión. Como aún no sabía nada sobre Xiaowei, estaba naturalmente preocupado. Sacudiendo la cabeza, el Buda de la dicha dijo lentamente: no hay muchas noticias del mundo exterior. Solo hay rumores de que estuviste en la galaxia Escorpio, mataste a varios señores demonios seguidos y escapaste de las manos del señor demonio Cuervo Negro. De lo contrario, no te habría preguntado sobre tu situación. Tras una pausa, el Buda de la dicha continuó. Sin embargo, no tienes por qué preocuparte. Según lo que dijiste, el linaje del dragón demonio se despertó por segunda vez durante la batalla. Un ser así tiene un estatus muy alto en el clan de los dragones, y el señor dragón sin duda lo protegerá. En comparación con Wookiee, el señor de la bienaventuranza Buda tiene mucho más clara la situación fuera del dominio y comprende naturalmente la importancia del señor dragón. Después de escuchar esto, Wookiee finalmente se sintió aliviado. Sacudiendo la cabeza, el señor Buda de la lámpara ardiente dijo: tu amigo del clan del dragón estará bien, pero será un gran problema para ti. Vaya. Ligeramente sorprendido, Wookiee preguntó confundido: por favor, señor Buda, por favor ayúdeme a resolver este rompecabezas. El señor demonio Cuervo Negro fue herido por el señor dragón. Tras regresar al palacio Xuantian, el señor Xuantian pudo verlo con naturalidad. El señor Lámpara Ardiente explicó en voz baja. Aunque el señor dragón no intervino directamente, al haber herido al señor demonio Cuervo Negro, es natural que esté involucrado, puede que no entiendas del todo el significado de la existencia del reino del señor. Suspirando, el señor Buda de la lámpara ardiente sacudió la cabeza y dijo: la intervención del señor dragón te permitió escapar esta vez, pero también conducirá a que el señor Xuantian posiblemente tome medidas él mismo. En nuestra raza humana, nadie puede competir con la existencia del reino del Señor. Ahora estás en el paraíso, y aunque el señor Xuantian no pueda encontrarte, de ahora en adelante, mientras te atrevas a salir del paraíso, te enfrentarás directamente al señor Xuantian. En otras palabras, si la especulación es cierta, mientras te atrevas a salir del paraíso, no tendrás ninguna posibilidad de sobrevivir. Aunque el reino exterior es inmenso, de ahora en adelante, no habrá lugar donde puedas permanecer.
Su corazón tembló violentamente, y no fue hasta ese momento que Wookiee finalmente comprendió su situación actual. Esa presión aterradora hizo que Wookiee sintiera una sensación de asfixia que le dificultaba respirar. Había visto los métodos de Dragón Lord antes cuando estaba en la estrella Dragón Demonio. No es exagerado decir que fue un aplastamiento absoluto que no dejó ninguna posibilidad de resistencia. Aunque el reino de Wookiee había sido restaurado, sabía que si se enfrentaba al Señor, moriría aplastado con un solo dedo. Incluso si poseía el poder mágico de la belleza efímera, sería inútil. No es solo él mismo, en toda la raza humana, nadie se atreve a enfrentar la existencia del reino del Señor. De lo contrario, el Señor de la Felicidad no habría permanecido en la tierra pura para siempre. La raza humana es débil, esta debilidad no significa que haya menos personas poderosas que los señores demoníacos entre los demonios de fuera del dominio. La diferencia más fundamental es que no hay nadie en la raza humana que pueda competir con el Señor. Lo más importante, Wookiee ni siquiera tuvo la oportunidad de seguir practicando en el paraíso. Anteriormente, con la ayuda del loto dorado de la iluminación, la esgrima de Wookiee había logrado otro gran avance y su reino había mejorado enormemente, pero, de hecho, no hubo ningún cambio obvio en su fuerza. Como ya mencionó el señor demonio Wuan, el paraíso es en realidad el mundo del paraíso del señor Buda, y las reglas de este mundo reprimirán naturalmente a los demás. Quienes practican el budismo están en mejor situación, pero personas como Wookiee no pueden usar la intención de la espada en el paraíso, y mucho menos comprender el gran camino y practicar aquí. Una vez que no pudo irse, para Wookiee, el paraíso mismo era como una jaula, lo que lo hizo desesperar. ¿No hay otra manera? Wookiee preguntó con un atisbo de esperanza. ¿No dijiste que el Señor no conoce la ubicación del paraíso? Ocultaré mi aura y me iré. Ni siquiera el Señor podrá encontrarme. Es demasiado tarde. Con un suspiro, el Buda de la dicha explicó: has entrado en contacto con el Señor Dragón. Como el Señor Dragón conoce tu identidad, debe haberte dejado una marca, si no me equivoco, me temo que el Señor Xuantian ya lo ha encontrado. Si te atreves a abandonar el paraíso, el Señor Dragón podrá seguir la marca en tu cuerpo y encontrar tu ubicación, ya sea el Señor Dragón o el Señor Xuantian, quedarás expuesto. En el palacio de Long Sun, una figura apareció silenciosamente. Aparte de Long Sun, nadie más podría haber notado la llegada de la otra parte. De pie frente a unas macetas con flores, Long Sun las regó con calma, luego se dio la vuelta lentamente y dijo: después de la batalla, nunca has vuelto a estar aquí. Ahora bien, si calculas, han pasado millones de años. Con las cejas ligeramente levantadas, el señor Xuantian dijo con calma: nunca has vuelto a estar en mi palacio Xuantian. El maestro de la espada Chen Yijing murió hace mucho tiempo, pero ¿alguna vez lo has dejado ir hasta ahora? Tras una breve pausa, Long Sun dijo lentamente: ¿qué más da si lo dejas ir o no? Tú y yo sabemos que el maestro de la espada Chen Yijing ha muerto y que la humanidad no tiene esperanza. En unos pocos miles de años, como máximo, con tus medios, podrás aniquilar a la humanidad. Nada en este mundo es absoluto, especialmente cuando se trata de la raza humana. Con un brillo radiante en los ojos, el señor Xuantian dijo con voz profunda: incluso al principio, ¿quién habría imaginado que el señor de la espada Chen Yijing poseería una fuerza tan aterradora, aun cuando aún no había alcanzado el reino del Señor? Ya que hemos empezado a luchar, no hay lugar para la reconciliación entre nosotros y la raza humana, señor dragón, ¿no estarás fantaseando todavía con coexistir pacíficamente con la raza humana, verdad? Hubo cierta lucha en los ojos de Long Sun, pero al final no dijo nada. Ya que estoy aquí, deberías saber mi propósito. Has visto al descendiente del maestro de la espada Chen Yijing, así que no creo que no le hayas dejado una marca, no importa lo que haya hecho el pequeño, pero el descendiente del maestro de la espada Chen Yijing debe morir. Nadie quiere enfrentarse a otro maestro de la espada Chen Yijing, ni tú ni yo. Ya nos hemos forjado un enemigo mortal con la raza humana. Si la raza humana produce otra persona como Chen Yijing, ¿crees que aún tendremos alguna posibilidad de sobrevivir? Señor dragón, no lo olvides, algunas cosas, una vez que las haces, nunca puedes volver atrás. En un instante, el palacio quedó en completo silencio.
Pasó una taza llena de té antes de que la voz de Long-sun sonara nuevamente. A menos que nunca abandone el paraíso, de lo contrario, definitivamente lo enviaré al Palacio Xuantian. Los errores empiezan a notarse. Capítulo 1086. El único camino Uki finalmente se quedó en el paraíso. No fue porque no quisiera irse, sino porque simplemente no encontraba la manera de hacerlo. Quizás incluso el maestro taoísta Qian-kun no esperaba que después de enviar a Uki al paraíso, enfrentaría un dilema tan irresoluble. Por supuesto, el Señor de la Felicidad no abandonaría a Uki así como así. Tras pisar el loto dorado de la iluminación, Uki demostró su potencial. Como alguien con el potencial de convertirse en la futura esperanza de la humanidad, es natural que el Buda Señor de la Dicha contacte a otros seres humanos para buscar una solución. Por supuesto, esto lleva tiempo, e incluso el Señor Buda no puede garantizar el éxito. Antes de eso, Uki solo podía quedarse en el paraíso temporalmente. Afortunadamente, Uki era optimista y no se sentía demasiado ansioso. En cambio, aprovechó la oportunidad para recorrer el paraíso, aprender de las leyes de este mundo y deducir cómo mejorar el reino de la espada del loto verde. Además, después de interactuar con muchos discípulos budistas y taoístas, Uki también obtuvo un beneficio inesperado. El monje Liaokong ahora está en el paraíso. Y según el entendimiento de Uki, después de que el monje Liaokong entró en la Tierra Pura, también se destacó y se convirtió en uno de los genios más famosos de la Tierra Pura. Se dice que Liaokong está ahora en reclusión y no saldrá hasta que entre en el reino de Buda. Casi nadie duda de que Liaokong pueda alcanzar el reino de Buda. La única diferencia es cuánto tiempo le tomará completar la transformación. Aunque no podía ver a Kong por el momento, Uki estaba muy feliz después de recibir esta noticia. Sin mencionar que ya había hecho las paces con el monje Lekong al final del reino de la prisión oscura, pero a juzgar por la situación actual de la raza humana, Uki también esperaba que hubiera más personas talentosas. En aquel entonces, en el reino de la prisión oscura, el monje Liaokong era uno de los más talentosos. Si Uki no lo hubiera derrotado y transformado en una plataforma de loto, ni siquiera Yang Xiuchuan ni Ye Chengxin habrían podido igualarlo. Aunque no sé cómo Lekong llegó al reino exterior, una persona como esta naturalmente no seguirá siendo ordinaria una vez que entre al reino exterior. La Tierra Pura en sí es un lugar sagrado donde el Buda de la Tierra Pura ayuda a los discípulos budistas a mejorar su fuerza. En tales circunstancias, sería una broma si uno todavía no pudiera abrirse paso hacia el reino de Buda. Silenciosamente, una encarnación del Buda de la Felicidad ha entrado en el campo estelar donde se encuentra el señor demonio Yuan. Con un pensamiento, el señor demonio Yuan sintió la presencia del Buda de la Felicidad y apareció directamente frente a él. ¿Qué pasó? Cuando vio a su colega que era la encarnación del Señor de la Felicidad, el señor demonio Yuan preguntó directamente. A lo largo de los años, aunque los poderosos humanos siempre han mantenido contacto entre sí, rara vez se encuentran. El Señor de la Felicidad y seres como él nunca aparecerían fácilmente. Incluso si una encarnación se desvanece, aún tiene que correr grandes riesgos. A menos que ocurra algo realmente grave, nunca actuará precipitadamente. Amitabha. Después de cantar suavemente el nombre del Buda, el Señor de la Felicidad repitió lentamente lo que Uki había dicho antes y al mismo tiempo señaló la situación actual de Uki. De hecho, el señor demonio Yuan ya conocía la noticia de que Uki había escapado al paraíso, pero el encuentro de Uki con Long-sun también hizo que el señor demonio Yuan se sintiera pesado en su corazón. Después de escuchar que Uki había pisado el loto dorado de la iluminación, había logrado un gran avance en el camino de la espada y podría ingresar al reino del venerable señor en el futuro, se quedó en completo silencio. Este es el verdadero gran problema. El Buda revisó cuidadosamente para ver si el señor dragón realmente dejó una marca en él. Sentí un rastro del aura del señor dragón, dejó una marca, pero sus métodos son simplemente imposibles de romper. Con un suspiro, el señor de la dicha respondió con impotencia. Sí, aunque el señor de la bienaventuranza es casi uno de los seres más poderosos entre los seres humanos, todavía es tan impotente frente al señor.
Aunque estaba a solo un paso, o incluso a medio paso, de salir del reino del Señor, la brecha era tan desesperante como un abismo insuperable. Después de escuchar las palabras del Buda de la felicidad, el señor demonio Wan volvió a quedarse en silencio. El señor de la dicha no puede resolver la situación en la tierra pura, así que, naturalmente, tampoco puede resolverla. Es simplemente un callejón sin salida, sin solución. Esta vez vine con una idea, pero aún necesito que el señor demonio evalúe si es factible. Mirando hacia el señor demonio Wan, el señor Buda de la felicidad habló en voz baja. Señor Buda, por favor habla. Su expresión se volvió más solemne cuando el señor demonio Wan habló con voz profunda. En todo el dominio exterior, Wu-Ki ya no tiene dónde pararse, así que solo le queda un lugar al que ir. Antes de que el señor de la bienaventuranza Buda terminara de hablar, el señor del demonio inmerecido reaccionó de inmediato, pero fue precisamente por eso que su expresión cambió drásticamente. Lo que el Buda quiere decir es, la tierra del caos. Todo el mundo exterior está ahora bajo el control de los demonios ajenos al dominio. A donde quiera que vaya Wu-Ki, no puede escapar de la persecución del señor Long y el señor Xuantian. Así que, el único lugar al que la otra parte no puede ir es, naturalmente, la tierra del caos. Aunque las reglas de la tierra del caos están incompletas, el sello ahora se ha aflojado después de todo. Lo más importante es que Wu-Ki ya ha alcanzado el reino de maestro de la espada, y tras pisar el loto dorado de la iluminación, su reino es suficiente. Lo único que le falta es algo de acumulación. De esta manera, incluso si regresas a la tierra del caos, aún podrás continuar practicando. Mientras pudiera retirarse a la tierra del caos, al menos antes de que el sello de la tierra del caos se rompiera por completo, no tendría que preocuparse por lo que Lord Long y Lord Xuantian pudieran hacerle a Wu-Ki. Aunque según las especulaciones, el sello de la tierra del caos solo podría colapsar dentro de unos 3000 años como máximo. Sin embargo, hay al menos casi 3000 años de tiempo de amortiguación. Para entonces, si la fuerza de Wu-Ki pudiera mejorarse aún más, podría no ser imposible resolver este punto muerto. No hay solución para esto. Pero a juzgar por la situación actual, esta puede ser la única salida. ¿Qué tan seguro estás, señor Buda? Después de pensarlo durante mucho tiempo, el señor demonio Wan preguntó nuevamente. Si fuera cualquier otra persona, no habría certeza, pero como es descendiente del maestro de la espada Chen Gilin, hay al menos un 30% de posibilidades. ¿30% no es un poco bajo? El señor demonio Wan preguntó vacilante. Después de todo, una vez que Wu-Ki quede expuesto, si no puede entrar en la tierra del caos en poco tiempo, me temo que Long Sun y Xuantian Sun llegarán. En ese momento, incluso si une fuerzas con el Buda Gile, será imposible proteger a Wu-Ki. Ahora, tanto Wu-Ki como nuestra raza humana se encuentran en una situación casi desesperada, vale la pena arriesgarse por un 30% de posibilidades de éxito. Después de un suspiro, el señor de la bienaventuranza, Buda, habló con calma. Capítulo 1087 Esperanza de regreso. Wu-Ki rinde homenaje al Buda del paraíso. Después de viajar por el paraíso durante medio año, Wu-Ki finalmente volvió a Lingshan y se encontró nuevamente con el Buda del paraíso. Maestro de la espada del loto azul, no hay necesidad de ser educado. El señor de la felicidad, Buda, levantó la mano y habló lentamente. Te encontré esta vez para confirmar cuánto has entendido sobre la belleza fugaz. El señor de la bienaventuranza, Buda, pronunció estas palabras muy lenta y seriamente. Incluso Wu-Ki pudo sentir la importancia que el señor de la felicidad Buda le daba a este asunto, y su expresión se volvió más solemne. Como descendiente del maestro de la espada Chen Gilin, al maestro de la dicha no le resultó difícil adivinar que Wu-Ki había heredado la belleza efímera. Sin embargo, nunca lo había visto realizarla con sus propios ojos, así que no se atrevió a confirmarlo, y por eso hizo esta pregunta. Wu-Ki arqueó las cejas levemente y, tras pensarlo un momento, tomó una decisión. Para ser honesto contigo, señor Buda, he obtenido el poder mágico de la belleza momentánea, pero con mi fuerza actual, tengo que pagar un cierto precio cada vez que lo uso, y solo puedo usarlo una vez en un corto periodo de tiempo. Una vez es suficiente.
Después de recibir la confirmación de Wookiee, el Señor de la Felicidad no pudo evitar sentirse un poco aliviado. La clave para regresar a la Tierra del Caos reside en el instante de belleza. Sin esta garantía, no hay posibilidad de éxito. Ya sabes, incluso el Sr. Xuantian y el Sr. Lon no pudieron entrar en la Tierra del Caos antes de que se rompiera el sello, por lo que el Sr. Buda Gile y el Sr. Demonio Wan naturalmente tampoco pudieron hacerlo. Lo único que puede romper este confinamiento es la espada Chengilin, o en otras palabras, es la belleza momentánea. Wookiee frunció el ceño levemente, algo desconcertado, pero no interrumpió. Simplemente esperó en silencio a que el Buda Señor de la Dicha le explicara. Ya te dije que el Señor Dragón te marcó. Mientras abandones el paraíso, no habrá lugar para ti fuera de este dominio, por lo tanto, tu única posibilidad de supervivencia reside en la Tierra del Caos. Wookiee regresará a la Tierra del Caos. Al escuchar las palabras del Señor Demonio Wan, Ian Weichen no pudo evitar sorprenderse un poco. En los últimos días, aunque la reputación de Wookiee ha tendido a superar la de Ian Weichen, de hecho, tal reputación no representa fuerza. Al menos el Señor Demonio Wan tenía muy claro que la fuerza de Ian Weichen probablemente era incluso mayor que la de Wookiee. La razón por la que no me atrevo a decir que soy definitivamente mejor que Ian Weichen es por la existencia de belleza momentánea. Ese es el poder mágico más poderoso que no tiene base alguna y lógica alguna. Ha sido el objetivo de Lord Lom y Lord Xuantian. No hay lugar donde pueda quedarse fuera del dominio. Si quiere sobrevivir, no le queda más remedio que regresar a la Tierra del Caos, salvo para quedarse en el paraíso. El Señor Demonio Wan no tenía nada que ocultarle a Ian Weichen. De hecho, ni siquiera se lo mencionó al Buda de la Dicha ni al Señor Demonio Wan. Sus expectativas en Ian Weichen eran incluso mayores que las de Wookiee, el sucesor del maestro de la espada Chengilin. Tras una breve pausa, Ian Weichen asintió y dijo: el sello de la Tierra del Caos se ha aflojado. En su estado actual, no será un gran problema incluso si regresa. Es una buena idea. Después de una pausa, Ian Weichen pareció haber pensado en algo y preguntó lentamente: con la fuerza actual de Wookiee, su fuerza se verá suprimida si regresa a la Tierra del Caos. Al escuchar las palabras de Ian Weichen, el Señor Demonio Wan se detuvo un momento y luego respondió lentamente: la piedra del Dao Celestial aún no se ha roto, y el Dao Celestial en la Tierra del Caos primordial naturalmente aún está en manos de Dao Su, a menos que sea el Buda dichoso o yo quienes regresemos en persona, cualquier otra persona será suprimida por el Dao Celestial. El Dao Celestial suprime, entonces, ¿cree el Señor Demonio que Dao Su realmente morirá después de que la piedra del Dao Celestial se derrumbe? ¿Muerte? ¿Cómo es posible? Sacudiendo la cabeza, el Señor Demonio Wan explicó: tras controlar la piedra del Dao Celestial durante tantos años, la fuerza de Dao Su debe haber aumentado considerablemente. Si algún día llegara al reino exterior, incluso si se le comparara conmigo y con el Señor Buda dichoso, me temo que no sería mucho más débil. Comprendido. En este punto, Ian Weichen no pudo evitar revelar una pizca de sarcasmo en sus ojos. Entonces, en este caso, resulta que este maestro taoísta tiene otras intenciones. Vaya. El Señor Demonio Wan no pudo evitar sentirse un poco sorprendido. Negando con la cabeza, Ian Weichen respondió con calma: si mi suposición es correcta, incluso si Wookiee puede regresar esta vez, definitivamente no será un camino de rosas, incluso hay una alta posibilidad de peligro. Después de pensarlo, Ian Weichen volvió a preguntar: ¿es posible que regrese? Imposible. Sacudiendo la cabeza, el Señor Demonio Wan dijo en voz baja: el sello fue creado por el trabajo conjunto de todos los poderosos humanos. Ni siquiera el Señor puede romperlo. Lo único que puede romperlo es la espada Chengilin, o la belleza efímera. Asintiendo, Ian Weichen también expresó su comprensión. Si ese es el caso, entonces apoyo que lo dejen regresar, de lo contrario, me temo que podría haber más variables. Para ser honesto, incluso si has comprendido el poder mágico de la belleza momentánea, la posibilidad de regresar con éxito a la Tierra del Caos es solo del 30%. Frente a Wookiee, el Señor de la Felicidad tampoco tenía nada que ocultar.
Si fallas y llega Long Sun o el señor Xuan Tianzun, ni siquiera yo podré protegerte. Mirando a Uki, el Buda de la felicidad dijo lentamente: puedes considerar por ti mismo si quieres arriesgarte y regresar a la tierra del caos. Por un momento, incluso Uki se quedó en silencio. Sin embargo, Uki no dudó mucho antes de volver a hablar. No lo pienses, estoy dispuesto a intentarlo. Aunque esto sería algo peligroso, para Uki definitivamente es mejor que quedarse en el paraíso. Uki es una persona que nunca teme al peligro. Después de todo, el destino está en tus manos. Al escuchar la respuesta de Uki, un destello de admiración brilló en los ojos del Señor de la Felicidad, Buda. Además de la fuerza, lo más importante es la responsabilidad. Si Uki se quedaba en el paraíso, naturalmente estaría a salvo. Mientras el Buda del paraíso no muriera, no tendría que preocuparse por ningún peligro. Si quería sobrevivir, naturalmente elegiría quedarse allí. Pero sin duda es una muerte lenta. En otras palabras, la supervivencia de la raza humana queda completamente en manos de otros y no de uno mismo. En esta situación, Uki sabía muy bien que si quería derrotar al demonio de fuera del dominio, no podía confiar en el Señor de la Felicidad ni en otros seres humanos, sino en genios como él y Weichen. Como sucesor del maestro de la espada Chen Guilin, tiene la responsabilidad de asumir la carga de la supervivencia de la raza humana. Tal elección es una manifestación de responsabilidad. En ese caso, preparémonos, dentro de medio mes, te llevaré al lugar sellado. Esta es una lucha a vida o muerte. Poniéndose de pie lentamente, el Señor de la Bienaventuranza, Buda, habló en voz baja. Aunque el Señor de la Dicha no dijo algunas cosas, Uki comprendió naturalmente que, al tomar tal decisión, no era el único que debía correr riesgos. El Señor de la Dicha también debía asumir grandes riesgos. Durante este medio mes, no solo él sino también el Señor Buda de la Bienaventuranza tiene que hacer preparativos. Capítulo 1088. Antes del sello medio mes puede parecer mucho tiempo, pero en realidad no se puede hacer mucho. Al menos para Uki, fue más bien una cuestión de ajustar su mentalidad. Estando en el paraíso, Uki ni siquiera podía obtener noticias. Aunque quería saber más sobre el señor demonio Siwa, no tenía ni idea de por dónde empezar. El maestro taoísta Qian Kun ha caído. Para otros, el maestro demonio Siwa es solo una figura insignificante. Aunque quieran evitar ser investigados por budistas y taoístas, no tienen forma de descubrirlo. En cuanto a la noticia del regreso a la tierra del caos, es alto secreto y es imposible contárselo a nadie. De lo contrario, una vez que se filtre la noticia, no habrá ninguna posibilidad de supervivencia. En comparación con Uki, el Señor de la Felicidad tiene muchos preparativos que hacer. Una vez que Uki abandone el paraíso, el Señor Dragón lo detectará y llegará pronto. Por lo tanto, el tiempo desde que Uki deja el paraíso hasta que regresa a la tierra del caos es muy corto, y le es imposible volar lentamente fuera del sello. La única forma de hacerlo era correr hacia el sello él mismo, y dejar que Uki apareciera directamente frente al sello tan pronto como saliera del paraíso, y comenzar a intentar romper el sello y entrar en la tierra del caos. No es fácil llegar al sello con sigilo. Incluso el Señor de la Dicha debe ser muy cauteloso. Además, para ganar más tiempo para Uki, debía establecer una formación antes de liberar a Uki, para así retrasar el mayor tiempo posible después de que llegaran Long Sun o Xuan Tianzun. Aunque este periodo de tiempo también puede ser muy corto, para Uki, sin duda es suficiente para decidir la vida o la muerte. Para este fin, el Señor de la Bienaventuranza, Buda, también debe contactar al Señor del Demonio Infinito y trabajar juntos para tener una posibilidad de éxito. Además, al mismo tiempo, se debe preparar una ruta de retirada para él y el Señor Demonio Yuan. De lo contrario, una vez que Lord Long o Lord Xuantian llegaran, incluso si Uki entrara en la Tierra del Caos, aún estarían en gran peligro. Ahora son los líderes de la raza humana. Si mueren a manos del otro bando, será una pérdida. Es decir, solo si une fuerzas con el señor demonio Yuan y actúa con intención y cuidado, todo podrá ir sin problemas. No tenía que explicarle estas cosas a Uki, pero tenía que hacerlas lo más perfectas posible.
En comparación con el señor, ellos y Uki no se atrevieron a cometer el más mínimo error, de lo contrario, la muerte sería lo único que les esperaría. El tiempo pasó poco a poco, y con el señor de la bienaventuranza Buda y el señor del demonio inocente haciendo sus mejores esfuerzos, finalmente completaron todos los preparativos según lo programado. Mirando el sello frente a él, el señor demonio Wan asintió levemente. Todo está arreglado, el Buda puede dejarlo salir. Asintiendo, la mente del señor de la bienaventuranza, Buda, se hundió nuevamente en el paraíso. Al momento siguiente, la encarnación del Buda señor de la bienaventuranza apareció directamente frente a Wuki. Wuki, el señor demonio Wan y yo ya hemos seleccionado el punto más débil del sello. Desde el momento en que salgas del paraíso, el señor dragón tardará como máximo 100 respiraciones en atravesar el cielo estrellado y llegar. En ese momento, la formación se activará automáticamente. Sin embargo, incluso si el señor demonio Wan y yo unimos fuerzas, solo podremos conseguirte otras 100 respiraciones. En otras palabras, desde el momento en que saliste del paraíso, solo tienes 200 alientos para romper el sello, ni uno más. El rostro del Buda del paraíso era extremadamente solemne. No era que fuera exigente, pero se enfrentaba a un ser en el reino del venerable señor y no podía permitirse el más mínimo error. Veo. Asintiendo, Wuki respondió con seriedad. Wuki se había preparado desde que le prometió al señor de la dicha. El hecho de que tuviera 200 respiraciones de tiempo realmente lo sorprendió un poco. Entonces, ¿estás listo? Sumido. Casi en el momento de salir del paraíso, una luz de espada brillante estalló de repente. No había posibilidad de dudar en absoluto, la espada de Wuki ya había cortado hacia el sello frente a él. Naturalmente, esta espada no podría estar destinada a romper el sello. De hecho, para Wuki, el primer paso es activar el poder del sello y luego encontrar la falla en el proceso de lucha contra él. Activar el momento de belleza solo podía darle a Wuki una oportunidad de atacar. Una vez que fracases, no habrá oportunidad de volver a intentarlo, así que debes ser extremadamente cauteloso al actuar. Nunca actúes precipitadamente sin estar completamente seguro. Incluso con la espada Chengyi en la mano, todavía sería extremadamente difícil encontrar la falla en el sello en tan poco tiempo. Incluso es posible que cuando Long Sun y sus hombres lleguen, no tengan tiempo suficiente para familiarizarse con el poder dentro del sello. Pero en este punto, Wuki ya no tenía otra opción. Aunque sea una apuesta, hay que arriesgarse. La luz de la espada brilló y, en un instante, el reino de la espada del loto verde se abrió de repente, y la aterradora intención de la espada atravesó instantáneamente el sello. Solo cuando realmente se enfrentó a este sello pudo Wuki sentir lo aterrador que era. Aunque Wuki ahora tiene la fuerza de un maestro de la espada y un nivel muy alto de esgrima, esta espada atravesó el sello, como si estuviera atravesando un campo fangoso, haciendo imposible moverse. La presión aterradora llegó de repente, y el contraataque de la naturaleza que simplemente estaba sellado hizo que Wuki sintiera de repente una sensación fatal de crisis. Esa simplemente no es una fuerza que Wuki pueda contrarrestar en su nivel actual. Se siente como una pequeña hormiga agitando sus pinzas para intentar romper la montaña que tiene enfrente. Tan solo pensarlo puede desesperar a la gente. Casi al mismo tiempo que Wuki dejó el paraíso, el señor dragón en el palacio de repente abrió los ojos. Al principio le había dicho a Xiaowei que la marca que Wuki dejó solo duraría 3 días. Claro, solo le estaba mintiendo. Ahora que Wuki apareció, pudo percibir claramente su ubicación e incluso comprendió sus intenciones al instante. Wuki quiere escapar de regreso a la Tierra del Caos. En un instante, Long Sun habló de repente. El único que podía hacer que Long Sun abriera la boca para explicarlo era, naturalmente, el señor Xuantian. Tanto el señor Buda de la felicidad como el señor demonio Wan supusieron que Wuki sería percibido tan pronto como apareciera, pero aún así subestimaron la importancia de Wuki, el sucesor del maestro de la espada Chengyi, en el corazón del venerable señor Xuantian. Durante tantos días, el señor Xuantian nunca abandonó el palacio de Long Sun, esperando el momento en que se revelara el paradero de Wuki. Perseguir.
Había un indicio de intención asesina en sus ojos, y tan pronto como esta palabra salió de su boca, el vacío frente a él se desgarró de repente. Ni Longsun ni Xuan Tianzun habían pensado que Wu Qi quería escapar de regreso a la Tierra del Caos, pero mientras pensaban en ello, podían entender su significado. Pase lo que pase, no estaban dispuestos a permitir que Wu Qi escapara de nuevo. En un instante, Longsun y Xuan Tianzun susurcaron el vacío al mismo tiempo y, con sus inmensos poderes mágicos, desgarraron el cielo estrellado y se precipitaron hacia donde se encontraba Wu Qi. Capítulo 1089. Enojado por vergüenza para Wu Qi, cada respiración ahora parece ser particularmente larga. No solo el tiempo era escaso, sino que el poder del sello también ejercía una presión aterradora sobre Wu Qi. Su espíritu siempre estaba extremadamente tenso, por lo que el tiempo, naturalmente, parecía extraordinariamente largo. Tal como dijo el Señor de la Bienaventuranza, Buda, un poder de sellado como ese no puede ser roto ni siquiera por el Señor, y mucho menos por él. Lo único en lo que podía confiar era en el poder mágico de belleza momentánea. El maestro de la espada Chen Guilin dijo una vez que todo en el mundo tiene defectos, incluso el camino del cielo es perfecto, por no hablar de las llamadas restricciones y sellos. En comparación con el maestro original de la espada Chen Guilin, Wu Qi naturalmente tiene una brecha indescriptible, pero la herencia de la intención de la espada Chen Guilin lo hace muy seguro de este juicio. Un sello así es como una red perfecta, pero Wu Qi está decidido a encontrarle un defecto. Para el maestro de la espada Chen Guilin, tal vez podría ver el defecto en ella con solo una mirada, pero Wu Qi solo pudo usar el método más estúpido, atacar el sello para obligar a la red aparentemente perfecta a revelar sus defectos. 10.000 espadas se convierten en una. Si los métodos convencionales no encuentran ninguna solución, la única opción es luchar con todas tus fuerzas. Cuanto más fuerte sea el ataque al sello, mayor será la fuerza del contragolpe. Si Wu Qi solo hubiera intentado un ataque tentativo, naturalmente no habría mucho peligro. Pero al usar un poder mágico como las 10.000 espadas regresando a la unidad, la fuerza del contragolpe probablemente lo mataría directamente. Esta es la forma más estúpida, pero en esta situación, se ha convertido en la única forma para Wu Qi. El cielo estrellado se desgarraba constantemente y la velocidad de Longsun y Xuan Tianzun había llegado al extremo. Casi cualquier movimiento puede abarcar la distancia de una galaxia. Esta velocidad por sí sola está mucho más allá del alcance de cualquier ser humano. El señor Buda de la felicidad y el señor demonio del pensamiento inocente estimaron que a la otra parte le tomaría 100 respiraciones llegar, pero de hecho, después de sentir que Wu Qi quería escapar de regreso a la Tierra del Caos, la velocidad del señor dragón y el señor Xuantian fue mucho más rápida de lo esperado. Ahora, solo habían pasado más de 80 respiraciones, cuando de repente se escuchó el aterrador rugido del dragón. En un instante, las expresiones del señor Buda de la felicidad y del señor demonio Wan cambiaron al mismo tiempo. Al momento siguiente, cuando la figura del señor Xuantian apareció ante sus ojos, el sentimiento de opresión se hizo aún más fuerte hasta el extremo. Auge. La formación se activó instantáneamente, la luz de Buda y las llamas demoníacas se elevaron al mismo tiempo, y el poder de las reglas del gran camino impregnó todo el cielo estrellado, congelando por completo este lugar. Interesante, cuando se atrevieron ustedes dos, las tortugas que estaban escondidas, a mostrar sus cabezas. Cuando sus ojos se posaron en el señor Buda de la felicidad y el señor demonio Wan, el señor Xuantian de repente se burló. Durante años, tanto el Buda dichoso como el inolvidable señor demonio se han escondido, sin atreverse a enfrentarse directamente al señor Xuantian. El dominio exterior es demasiado grande, y con su fuerza, si se ocultan con tanta determinación, ni siquiera el señor Xuantian podrá encontrarlos. Pero ahora, para ayudar a Wu Qi en la Tierra del Caos, los dos se pusieron de pie nuevamente. Se puede decir que la crisis ya había llegado cuando el señor Xuantian los vio. Lo peor es que en lugar de que viniera solo un señor como se esperaba, Lord Long y Lord Xuantian vinieron juntos. Como resultado, la situación se ha vuelto tan grave que no podría ser peor. Se podría decir que, si ocurre un accidente, no solo Wu Qi morirá, sino también el señor del Buda de la dicha y el señor del demonio Wan.
Porque el señor Xuantian tiene que reírse de alguien que está a solo 50 pasos. Cuando el señor maestro de la espada Chen Guilin estaba aquí, ¿cómo se atrevió a ir tan lejos? Tras calmarse, el señor demonio Wang respondió con una burla sin dudarlo. Esas palabras de repente tocaron la llaga del señor Xuantian. Aunque Lord Xuantian ahora está vagando fuera del dominio y menospreciando a todos, en los tiempos antiguos, Lord Chen Guilin Sword también lo asustó y huyó a todas partes. Frente al maestro de la espada Chen Guilin, son incluso más insoportables que el actual maestro del Buda Gile y sus hombres. Su rostro se ensombreció al instante, y el señor Xuantian dijo con gravedad: «Tú, lengua afilada, ¿cómo te atreves a reírte de mí? Por muy arrogante que fuera el maestro de la espada Chen Guilin, ya ha caído, ¿verdad? Y yo sigo vivo. ¿De verdad prometes aferrarte a un joven que ha heredado el legado del maestro de la espada de las sombras como el sustento de tu raza humana?» Amitabha. Tras cantar un nombre budista, el Buda de la dicha interrumpió y dijo: «Consideramos a Uruki como un salvavidas, así que somos inútiles. Podemos respetar al Señor, pero seguimos considerando a un joven como una espina en nuestros ojos y una espina en nuestra carne, y no dudamos en rebajar nuestro estatus para cazarlo personalmente. ¿Cómo podemos ser magnánimos? Burro calvo, buscas la muerte». Furioso por las palabras del Buda de la felicidad, el señor Xuantian pisó levemente el suelo, sin querer desperdiciar más palabras con la otra parte, y atacó directamente el círculo mágico. Las palabras del señor de la bienaventuranza Buda fueron desagradables de escuchar, pero tocaron la llaga del señor Xuantian, desgarrando descaradamente su dignidad. Sí, la razón por la que estaba dispuesto a tomar medidas personales para matar a Uruki no era por el propio Uruki, sino por su miedo al maestro de la espada Chen Guilin. A pesar de que han pasado millones de años, y aunque Lord Xuantian ahora se ha convertido en la persona más poderosa fuera del dominio, todavía no puede deshacerse por completo del miedo a Lord Chen Guilin Sword en su corazón. Tenía miedo de que otro maestro de la espada Chen Guilin apareciera entre la raza humana, y tenía miedo de la sensación de ser perseguido todo el día. Tal como le dijo a Lon Sun, algunas cosas, una vez hechas, nunca se pueden deshacer. Él ya ha formado una disputa mortal con la raza humana, por lo que debe matar hasta el final y exterminar por completo a la raza humana para ahuyentar por completo el miedo en su corazón y convertirse verdaderamente en el señor Xuantian Supremo, mirando al mundo desde arriba. Debido a la ira y la vergüenza, se volvió más despiadado cuando atacaba, como si solo de esa manera pudiera demostrar su fuerza y valentía. Auge. Incluso la formación mágica creada conjuntamente por el señor Gile Buda y el señor Huon Demonio aún parecía frágil ante el ataque del señor Xuantian. En tan solo unas pocas respiraciones, casi mostró signos de colapso. Aunque las disputas verbales pueden brindarte una sensación temporal de satisfacción, en última instancia no tienen sentido. Si no eres lo suficientemente fuerte, no lo eres. Aunque te regañen con demasiada dureza, no podrás cambiarlo. Por supuesto, no se puede decir que carezca completamente de sentido. Al menos el regaño del señor Xuantian le hizo ganar a Uruki más de 30 respiraciones de tiempo, lo que compensó el error de la otra parte de llegar primero. Si solo fuera el señor Xuantian, por muy enojado que estuviera el otro, el señor Buda Gile y el señor demonio Wan aún tendrían la confianza de que podrían resistir 100 respiraciones. Pero ahora que está aquí el señor Lon, la situación es diferente. Especialmente cuando el señor Xuantian despertó de su ira y ya no fue provocado, las cosas se volvieron cada vez más peligrosas. Lon Sun, ¿por qué no actúas? ¿Estás esperando a que ese niño escape? Capítulo 1090 Regreso, parte 1, se escuchó un claro rugido de dragón, lo que significó que Lon Sun finalmente había intervenido. El señor Buda de la dicha y el señor demonio del diablo inocente han estado provocando al señor Xuantian con palabras, pero nunca han involucrado al señor Lon. No es porque realmente tengan buenos sentimientos hacia el señor Lon, ni porque el señor Lon no se haya burlado de ellos, sino porque quieren que el señor Lon se quede de brazos cruzados y observe. En teoría, incluso si solo estuviera el señor Xuantian, su fuerza sería suficiente para romper la formación.
Por lo tanto, si se logra provocar las emociones del señor Xuantian y dejarlo actuar solo, hay una gran posibilidad de demorar el tiempo suficiente. Inesperadamente, aunque el señor Xuantian estaba tan enojado y humillado, no perdió completamente la cabeza. Aunque en términos de fuerza, Wu Qi es muy inferior al señor de la bienaventuranza Buda y al señor del demonio inocente, pero de hecho, en el corazón del señor Xuantian, no son figuras tan importantes en absoluto y no vale la pena pensar demasiado en ellos. Lo más urgente es deshacerse de Wu Qi. Para ser honesto, Long Sun estaba un poco indeciso. Aunque ya había llegado, aún se resistía a actuar. Pero ahora que el señor Xuantian ha hablado, naturalmente ya no puede hacerse el tonto. Cuando uno alcanza el nivel de señor dragón, puede dudar antes de hacer un movimiento, pero una vez que realmente hace un movimiento, nunca se contendrá. La vida se gana. Si Wu Qi realmente quiere sobrevivir, debe luchar con todas sus fuerzas. Si no puede irse antes de romper el círculo mágico, será un incompetente, y un incompetente merece morir. Al contrario, significa que no estás destinado a morir. Para Long Sun, estos pensamientos fueron solo un destello en su mente. Pero para el señor de la bienaventuranza, Buda, y el señor del demonio inmerecido, esto también requiere que luchen con sus vidas. Sin atreverse a dudar más, el señor Gile Buda y el señor Wuon Demon usaron el círculo mágico para llevar su fuerza al extremo al mismo tiempo para resistir los ataques de los dos señores. Pero en realidad, ambos sabían en sus corazones que bajo tales circunstancias, no podrían resistir más de 100 respiraciones. Ahora, la única esperanza es que Wu Qi pueda romper el sello y regresar al lugar sellado en menos tiempo. Pero en realidad, Wu Qi ahora no tiene idea de lo que está sucediendo afuera. Para encontrar la falla en el sello en tan poco tiempo, Wu Qi debe concentrarse y no distraerse en absoluto. Aunque parece que solo está tratando de romper el sello, de hecho, por Wu Qi, está luchando por su vida. Los ataques cayeron sobre el sello una y otra vez, provocando su contraataque. Se puede decir que Wu Qi corre un gran peligro a cada instante. Pero es precisamente por eso que el potencial de Wu Qi puede exprimirse al máximo. Los repetidos contraataques de la fuerza de sellado ya habían hecho que el reino de la espada Qinglian mostrara signos de colapso, pero en este momento, Wu Qi ni siquiera se atrevió a distraerse para echar un vistazo, y mucho menos detenerse para estabilizar sus heridas. Wu Qi recordó muy claramente que habían transcurrido 130 respiraciones desde que salió del paraíso. Aunque el Buda de la dicha prometió conceder 200 respiraciones, Wu Qi siempre se preparaba para lo peor. Además, aunque el Buda de la dicha no lo dijera, comprendía el gran peligro que tendrían que afrontar el Buda de la dicha y el señor demonio Wuan cuando llegaran el señor Xuantian o el señor Long. Por eso, y jamás se permitiría prolongar el tiempo hasta las 200 respiraciones. Ahora, cada momento del tiempo es precioso para Wu Qi. Sumido en medio de los continuos ataques, Wu Qi parecía haber vislumbrado un destello de inspiración en su mente, pero siempre era un poco breve. Como último recurso, Wu Qi tuvo que usar una vez más el poder mágico de 10.000 espadas regresando a 1, usando este ataque explosivo más aterrador para encontrar la falla en el sello. En un instante, innumerables intenciones de espada y energías de espada estallaron nuevamente, bombardeando el sello ferozmente. Soplo. La luz del Buda se disipó, y el señor del paraíso no pudo evitar escupir un chorro de sangre. Incluso el paraíso tembló por un instante. El señor de la bienaventuranza, Buda, podía sentir que si continuaban luchando de esta manera, la tierra pura quedaría completamente desestabilizada y sufriría grandes daños. Ya sabes, la tierra pura ahora no solo concierne a la vida y la muerte del Buda de la tierra pura. Muchas personas que viven en el paraíso también quedarán impactadas por esto. Una vez que el paraíso muestre señales de colapso, aquellos con menor fuerza serán estrangulados por el poder del espacio. Si el paraíso realmente se derrumba, nadie podrá salir con vida, excepto aquellos con el nivel de cultivo del señor Buda. Todo esto le recuerda al señor de la bienaventuranza que no debe morir aquí. Ahora, bajo el ataque conjunto de Lord Long y Lord Xuantian, había llegado al punto crítico peligroso en solo 40 respiraciones. Vamos.
Señor Buda del paraíso, no podemos aguantar más, si no, me temo que no podremos irnos. Después de echarle una mirada al Buda de la felicidad, el señor demonio Wan habló con voz profunda. Después de tantos años fuera del dominio, él y el señor de la bienaventuranza Buda se conocen muy bien y saben claramente qué constituye un punto crítico. Pero, es demasiado pronto. Wu-Ki morirá. Una mirada compleja cruzó sus ojos y el señor de la felicidad respondió con una voz profunda. A Wu-Ki le prometieron 200 respiraciones, pero ahora solo le quedan 150. Si se marcha ahora, seguramente podrá escapar sano y salvo, pero tras perder su protección, Wu-Ki morirá sin duda ante el señor Long y el señor Xuantian. ¿No serían todos estos esfuerzos en vano? Tú te vas, yo me quedo. Una mirada de determinación cruzó los ojos del señor demonio Wan y dijo con voz fría: eres responsable de la seguridad de tanta gente en el mundo paraíso, no debes correr más riesgos, déjame encargarme ahora. Aunque muera aquí, definitivamente compraré las 50 respiraciones restantes para Wu-Ki. En este momento, incluso el señor demonio Wan ya había desarrollado la determinación de luchar hasta la muerte. El Buda de la dicha quería decir algo más, pero de repente fue interrumpido por el señor demonio Wan nuevamente. Vámonos, no seas tan quisquilloso, nuestra raza humana ya no puede permitirse tal pérdida, no dejes que te menosprecie. Con un profundo dolor en el corazón, el Buda señor de la dicha también comprendió la gravedad de la situación. Tomó una decisión y no dijo nada más. Dio un fuerte pisotón, y la plataforma de loto bajo él se derrumbó de repente. Esta plataforma de loto en sí es uno de los tesoros más preciados del Señor de la Bienaventuranza, Buda, pero ahora, si uno quiere escapar de los ataques del Señor Long y el Señor Xuantian, no tiene más opción que sacrificarla. En un instante, la plataforma de loto se hizo añicos y se convirtió en una luz de Buda dorada, iluminando el cielo estrellado. La deslumbrante luz del Buda era tan brillante que incluso al señor Long y al señor Xuantian les resultó difícil ver algún rastro de ella. Claro que si el señor Xuantian o el señor Long estuvieran decididos a perseguirlo, no necesariamente lo alcanzarían. Al menos, el señor Buda Gile no podría escapar tan fácilmente. Pero tras una sola mirada, el señor Xuantian desistió de perseguirlo. Con una preparación completa, incluso si quisiera matar a una existencia como el Señor de la Felicidad, tendría que pagar un alto precio. En comparación, matar a Wu-Ki era obviamente más importante. En un instante, Lord Xuantian tomó acción y aplastó al Señor Demonio Wan directamente. Antes, tanto el Buda Señor de la Dicha como el Señor del Demonio Infinito tenían dificultades para mantenerse a flote. Ahora que el Buda Señor de la Dicha ya no está, la presión se ha más que duplicado. Se puede decir que en un instante, el Señor Demonio Wan fue empujado al borde de la muerte. Señor Xuantian, después de tantos años, creo que ha olvidado que, cuando se trata de arriesgar su vida, ¿quién entre ustedes, demonios de otras regiones, es mejor que nosotros, los humanos? Con una risa salvaje, el cuerpo del señor demonio Wan se sacudió levemente, y una llama demoníaca furiosa se elevó de repente, como si una bola de fuego ardiera en el cuerpo del señor demonio Wan. Los cuerpos de los cultivadores demoníacos son intrínsecamente fuertes. Cuando alcanzan el nivel del señor demonio Wan, no son muy inferiores a los demonios de fuera del dominio. Lo más aterrador es que su cabello, su carne y su sangre, cada parte de su cuerpo puede arder y estallar con el poder más aterrador. Si realmente lucha por su vida, el poder de combate del señor demonio Wan también puede incrementarse exponencialmente en un corto periodo de tiempo. Ya sabes, incluso durante la antigua guerra, el número de humanos poderosos era solo un número minúsculo comparado con los demonios de fuera del dominio. Pero esos poderosos humanos lograron salir de esta sangrienta situación, creando una pequeña esperanza para que la raza humana sobreviviera. Se basa en el coraje de afrontar la muerte. Ya eres inferior a tu oponente en fuerza. Si ni siquiera tienes el coraje para luchar, ¿cómo puedes esperar ganar? Después de millones de años de estar escondido, el señor demonio Wan todavía tiene el coraje y la pasión para luchar hasta la muerte. Cuanto más valoran Lord Long y Lord Xuantian a Wu-Ki, más no puede permitirles conseguir lo que quieren. Aunque me cueste la vida lo haré. Además de Wu-Ki, también está Yan Weichen.
Estas son las esperanzas de la raza humana. Es precisamente por esto que el señor demonio Wuhan se atreve a enfrentar la muerte con tanta serenidad. Mientras Wookiee pueda cumplir con sus expectativas y escapar de regreso a la Tierra del Caos, su sangre no se derramará en vano. ¿Loco, estáis todos los humanos locos? Al ver que el señor demonio Wuhan también estaba luchando desesperadamente, el señor Xuantian se puso aún más furioso. Así era entonces, y así sigue siendo hoy. La raza humana, aparentemente débil, siempre puede desplegar un poder aterrador en situaciones desesperadas e interrumpir su despliegue. En ese caso, puedes morir. Incluso si el señor demonio Wuhan arriesgó su vida, no le importó, porque no creía que Wookiee pudiera romper el sello en tan poco tiempo. Sin embargo, justo cuando el señor Xuantian estaba a punto de asesinar al señor Wuhan, una aterradora intención de espada estalló repentinamente. Aunque aún había cierta distancia entre ellos, el señor Xuantian pudo sentir que una pequeña grieta había aparecido en el sello de la Tierra del Caos. Aunque era solo una pequeña brecha, significaba que Wookiee realmente iba a tener éxito. El cierre no ofrece alivio, y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Fig Voice. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.